Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Lizzy y soy diseñadora de modas, así que si te interesa aprender patronaje y confección, quédate porque en este canal hacemos ropa. El día de hoy les tengo un top 7 acerca de los errores que cometemos a la hora de comenzar a confeccionar. El primero y más importante para mí es el no poner que quede más chica de lo que realmente es. Y esto puede terminar en que no te quede la prenda o no le quede a la persona para lo que le estás haciendo. Y si la prenda queda más chica, esto quiere decir que estás reduciendo casi una talla. Así que te recomiendo mucho que siempre que patrones o lo pases a la tela, como tú prefieras, le pongas la costura, ya sea un margen de costura de 1 centímetro, 1,5 centímetros o hasta 2, el margen que tú quieras, pero siempre considera poner la costura. Por otro lado, si le pones afloje y te estás comiendo la costura, realmente te estás comiendo el afloje y la prenda aún así va a quedar chica. Tal vez si estás trabajando licra, puede que tu prenda se salve, pero no va a quedar exactamente como tú la tenías visualizada. Pero si es una tela plana, de esas que no estiran, tela rígida, eso quiere decir que tu prenda va a quedar más pequeña y no va a adaptarse al cuerpo que le estás haciendo. Incluso si la estás haciendo por talla, la talla va a quedar incorrecta porque va a quedar una talla más chica de la talla que tú crees que realmente es. Tengo todo un video hablando acerca de aflojes y costuras por si quieres verlo. Te lo voy a dejar en la descripción y en este video hablo bastante de lo importante que es hacer esto y cómo hacerlo. Te lo dejaré en la descripción. Otra parte también muy importante es no cortar la tela al hilo. Este error yo lo cometí bastantes veces porque no sabía cuál era el hilo de tela y no tenía conocimiento de una teoría acerca de cómo cortar la tela, que realmente es toda una teoría. También tengo un video hablando de esto, pero este es un error muy común. El no cortar la tela al hilo hará que tu prenda quede deforme, ya sea que la cortes diagonal o la cortes a contra hilo, va a hacer que tu prenda no te quede bien. Este error lo vi bastante también cuando comencé a estudiar, lo vi en otras personas que aunque ya teníamos la teoría de cómo cortar el hilo, se llegaban a confundir porque hay telas que sí efectivamente estiran contra hilo. Cuando la tela estira contra hilo más que al hilo, eso sí quiere decir que hay que cortarla a contra hilo. También hablé de esta parte en el video anterior y es muy importante que te fijes cómo estira tu tela. La mayoría de las telas estiran al hilo y así es como debes de cortarlas. Me pasó la primera vez que comencé a confeccionar, la corté al revés, la prenda, y estiraba así y no se podía poner al cuerpo. Y eso que incluso fue una prenda que copié de otra prenda, o sea, la puse en el papel, bueno, no, la puse en la tela y la corté. Y ahí también cometí el error 1, que fue no ponerle margen de costura. Pero como les decía, estos son errores comunes que cometemos cuando comenzamos a confeccionar y tienen solución una vez que entendemos cuáles son estas teorías. Otro punto más meticuloso, pero también que es un error, es coser con un hilo que es diferente al color de la prenda. Y es decir, esto le resta calidad a tu prenda, ya que si por ejemplo tu prenda es blanca y le metes un hilo verde, va a notarse demasiado y esto le va a restar calidad. Te puede pasar con telas más claras o con telas más oscuras, pero lo importante es que busques un color que se asemeje si es que no tienes exactamente el mismo color. Lo mismo pasa con la overlock. Siempre que le metas overlock a una prenda, todos los hilos tienen que ser iguales al color de la prenda. Lo que me pasaba mucho, o bueno, más que vi en otras personas cuando estuve estudiando, es que no querían gastar en 3 hilos diferentes para que se los pusieran en la over, porque a veces, no sé, iban a hacer una falda naranja y solamente iban a ocupar esos 3 hilos para una sola prenda. Si te pasa esto y no quieres gastar tanto en hilos, también puedes rellenar carretes. Rellenas los carretes y los pones en la overlock. Es una solución que te puedo dar. No es lo mejor, pero también te ayuda a economizar un poco. El siguiente error es no usar la aguja correcta. Y aunque esto parece poco importante a la hora de que comienzas a confeccionar o a veces no sabes que hay agujas para tipos de tela, es muy importante que conozcas que cada aguja está destinada a un diferente tejido. Por ejemplo, las agujas delgadas son destinadas precisamente a telas delgadas. Por ende, si cosemos una aguja gruesa como del número 18 con una tela delgadita como chifón, lo único que vas a provocar es que tu tela se agujere y te cree agujeros y a veces incluso se va como que rompiendo el hilo a los lados y va quedando todo esto rasgado. Eso es lo que pasa cuando no ocupas la aguja correcta. Y lo mismo al contrario, si quieres coser con una aguja delgadita pero tu tela es gruesa, lo que vas a hacer es que la aguja se rompa. Tal vez no sepas por qué se están rompiendo tus agujas, pero si es que tus agujas son delgadas y estás metiéndole mezclilla, no se va a poder así. A veces uno cree que es la máquina, pero no, a veces simplemente es la aguja. Entonces tienes que tener mucho cuidado
cuando escoges la aguja para la tela que estás confeccionando. Ese es un error también muy importante que siempre hay que considerar a la hora de coser. Por otra parte, uno de los errores más comunes y que yo creo que todos hemos cometido cuando estamos confeccionando es no ensartar bien la máquina. A veces llevamos prisa o puede que comiences a coser y no sepas cómo ensartarla. Pero es muy importante siempre fijarte que todos los puntos estén bien ensartados, porque con uno solo que no esté bien, la tela no se va a dejar coser. Va a empezar a saltar agujas, la máquina va a empezar a coser y va a empezar a saltar puntadas. Eso es una, o de plano no te va a coser nada. Todo depende, pero sí te recomiendo mucho que te fijes bastante bien en cómo estás ensartando tu máquina. Acerca del ensartado de máquina, como todas las máquinas son diferentes, todas llegan a tener pequeñas variaciones. Pero en general, cuando una máquina es nueva, pues trae su manual. E incluso las ya máquinas más nuevas ya tienen números en cada uno de las partes que se van a ensartar. Las únicas que varían y son casi iguales esas son las máquinas industriales. Pero una vez que aprendes a ensartarla bien, siempre tienes que tener cuidado con esa parte. Y otro error que es muy similar a este es no rellenar bien el carrete. Si bien no rellenar bien el carrete parece una simpleza y es muy importante, y es que sí, cuando coses y tu carrete no está parejito como debe de ir relleno al parejo, se comienza a hacer como acolchado, y esto me llegó a pasar muchas veces, yo no sabía por qué. Eso es casi lo mismo de no ensartar bien la máquina, porque cuando ponía yo el hilo para rellenar el carrete no estaba correctamente ensartado para rellenar el carrete, entonces como que se comienza a saltar las puntadas. Cuando eso te pasa, tu hilo va a quedar como gordito y cuando lo metas al cangrejo y comience a girar, no va a girar correctamente y se va a empezar a hacer nudos. Esto también es un error muy grave porque cuando estos nudos pasan, no te va a coser la tela, te va a saltar las puntadas, te va a hacer bolas arriba o abajo, dependiendo en dónde esté el problema. Y también puede llegar a terminar en que tengas que llevar la máquina a reparar porque el hilo ya se atoró demasiado adentro y no lo puedes sacar. Y lo mejor que puedes hacer es llevarla a reparar, pero lo mejor que puedes hacer es fijarte muy bien cómo rellenas el hilo para que te quede parejito y te quede bien y lo ensartes bien. Esas son son dos errores que van de la mano, pero son muy importantes a la hora de comenzar a confeccionar. Otro error muy común que me pasó y también vi en otras personas es que a veces cuando ocupamos la máquina overlock rebanamos de más en la máquina. En sí la máquina overlock no es para que rebanes gran parte de la tela, es para quitar los hilitos. Por eso también es nada más como para las orillas. En unas partes le llaman orilladora, me parece, a la overlock. Y pues sí, simplemente es para hacer orillas. Pero hay veces que cuando no tienes un control de la máquina, te llegas a llevar gran parte de la costura y comienzas a llevarte pedazos completos de lo que es tu prenda. Esto me llegó a pasar y también llegué a verlo en otras personas. Y como recomendación es que si estás comenzando con la máquina overlock, no vayas a pasar luego tu prenda. Practica mucho con pedacitos de tela que tengas o con cuadros. Porque si metes tu prenda que recién estás haciendo y no sabes nada y de repente la metes y le pisas de más, te vas a empezar a rebanar pedazos de prenda y tu prenda se va a deformar. Así que ese es un error muy importante. Hasta ahorita ya vimos 7 errores a la hora de confeccionar, pero también te tengo 3 tips a la hora de confeccionar que son practicar la máquina recta. Si bien practicar la overlock, es importante practicar la recta también. Cuando yo comencé a estudiar formalmente, nos pusieron hojas en las que íbamos a coser en recto, pero coser porque no tenía hilo. Lo único que hacíamos era practicar y practicar y practicar. Y así fue como 2 meses de pura práctica de no coser más que una hoja. Y es muy importante hacer esto, realmente sí te sirve tanto coser en recto como coser en curva, porque ya cuando vas a coser una prenda bien, en orden, ya tienes una capacidad más en la máquina. La máquina es más de usarla y usarla y usarla hasta que comienzas a dominarla, porque todavía en patronaje si te equivocas pues borras, pero en la máquina no, si te equivocas tienes la opción de descoser, pero todo depende de tu prenda. Si tu tela se deshila o si tu prenda se rompe ahora que estás descosiendo, pues ya no va a haber marcha atrás. Tal vez puedas ocupar tu tela para otra cosa, pero la prenda quedará arruinada. Lo que me lleva a un consejo también importante. Cuando comienzas a confeccionar, no quieras gastarte el presupuesto más grande en tu primera prenda, porque es muy probable que tu primera prenda no te quede bien. Y esto es un hecho o una realidad. A veces las primeras prendas no nos quedan bien, porque no tenemos el conocimiento, no sabemos usar las máquinas y nos desilusionamos. Me pasó mucho ver la deserción en la escuela, en las escuelas que he estado a los primeros meses, porque la gente se desespera de que quiere que la prenda les quede perfecta o ven a las personas más avanzadas.
Y a veces te desanima que ves que a otras personas les queda bien y a ti no te queda bien. Pero todo es cuestión de práctica. Esa es la parte más práctica que todo. El coser es la parte más práctica de todo lo que es el diseño de modas. Si bien no es una parte que sea difícil, sí es una parte que tienes que practicar constantemente para que logres dominarla de cierta forma. Hay personas que disfrutan esta parte y hay personas que odian hacer esto. Pero si tú quieres realmente confeccionar prendas y es lo que tú quieres hacer, no te desanimes en la primera prenda ni en la segunda hasta que tú veas que comienzas a mejorar. Esto me llegó a pasar también a mí. En una marca que tenemos, al principio teníamos una forma de hacer las cosas, pero comenzamos a mejorar con el tiempo y comencé a ver que la calidad fue mejorando. Así que hay veces que no vas a ver el resultado hasta mucho tiempo después, pero lo vas a ver. Así que en este consejo te digo que no dejes de practicar y practicar y practicar, porque es lo único que te ayudará a mejorar tus prendas. Punto final, te recomiendo no coser cansado. Y este es un error que yo cometo mucho, y es coser de noche. Cuando coses de noche, no es que sea un error fatal, pero sí, como recomendación, no lo hagas porque no hay luz. La luz artificial cansa mucho la vista. Y tal vez ahorita no lo sientas, pero en unos años tus ojos lo van a comenzar a resentir. Te recomiendo mucho coser de día y cuando tengas una buena iluminación y que estés muy despierto, porque esto es algo que necesita el 100% de tu atención. Tal vez cuando ya comiences a confeccionar y ya puedes hacerlo casi con los ojos cerrados, pues ya. Pero cuando estás comenzando tienes que poner 100% tu atención en lo que estás haciendo. Te recomiendo mucho coser de día con buena iluminación y que estés más despierto, el 100% despierto. Estos fueron 7 errores a la hora de confeccionar y algunos tips también para que comiences a mejorar tu confección. Así que si te gustó este video te recomiendo que lo compartas, me dejes un like y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cada que suba un video nuevo YouTube te notifique. Los espero también en redes sociales.